Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha comenzado hoy en Nueva York su primera jornada en esta visita a Naciones Unidas para participar en la sesión de la Asamblea General. Díaz-Canel participó esta mañana en la Cumbre de la Paz Nelson Mandela, un homenaje al centenario del líder sudafricano, que ha reunido a cientos de oradores, entre los que estuvo el presidente cubano, y también ha desarrollado una amplia jornada de encuentros bilaterales con mandatarios presentes en Naciones Unidas y también con congresistas de Estados Unidos, con los que se ha reunido hoy en Nueva York. Sobre esta jornada, los detalles del discurso de Díaz-Canel, también, por supuesto, los impactos de esa presencia en Estados Unidos, estaremos hablando en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con los colegas Elsa Claro Madruga, periodista y analista de temas internacionales, y Oliver Zamora Oria, nuestro compañero de la mesa redonda y también del sistema informativo de la televisión cubana. Siguiendo las noticias en internet, está con nosotros también esta tarde Aisha Evia González, periodista de nuestro equipo de la mesa redonda, e intentaremos contacto a lo largo del programa con la subdirectora de nuestro programa, Arlene Rodríguez Ribet, y con el periodista de Cuba Debate, Sergio Alejandro Gómez Gallo, ambos en la cobertura allá en Nueva York de esta visita del presidente cubano. Así que los invito a que nos acompañen en esta mesa redonda, la primera de cobertura a esta visita de Díaz-Canel a Nueva York. Y hoy, como señalábamos, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez hizo su primera presencia en la Organización de Naciones Unidas en calidad de presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de nuestro país. Una presencia que sigue a las ya históricas visitas del comandante en jefe Fidel Castro y del también presidente en su momento, hoy primer secretario del Comité Central del Partido, Raúl Castro Ruz, quienes allí en Naciones Unidas dejaron escuchar la voz de Cuba. Se trataba en esta ocasión de una cumbre especial convocada en ocasión del centenario de Nelson Mandela, una cumbre dedicada a la paz, donde más de 100 países fueron a expresar sus visiones sobre este capital asunto para la humanidad. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel señaló: mucho queda aún por conquistar para hacer realidad los sueños de Mandela. Actos más que palabras, cooperación, no intervención, solidaridad, no saqueo. Son algunas de las palabras que más han resaltado de ese discurso. Breve intervención, porque eran más de 100 oradores en la jornada de hoy solamente, y sin duda un discurso que dejó claves de la política exterior cubana, de la política exterior de principios de nuestro país. Les propongo comenzar esta mesa redonda escuchando esas palabras del presidente cubano esta mañana en Naciones Unidas. Señora Presidenta de la Asamblea General, cuánto nos alegra y reconforta que la Asamblea General de Naciones Unidas se reúna en una cumbre por la paz y que esa cumbre lleve el nombre de Nelson Mandela. Hace menos de 30 años, el entrañable Madiba era un preso político en las cárceles de apartheid, confinado de por vida a causa de su noble lucha por la justicia y la igualdad entre todos los hombres y mujeres de Sudáfrica, donde una minoría blanca sometía a la mayoría negra al escarnio de la segregación. No olvidamos que durante los oscuros años del apartheid y aún mucho tiempo después de ser elegido presidente, a Mandela y a los más brillantes y honestos luchadores africanos los mantuvieron en listas de presuntos terroristas. Cuba se honra recordar que compartió sus luchas en la primera línea de combate junto con sus hermanos africanos de Angola y de Namibia. Nunca olvidaremos Cuito Canavale. Y no hubo mayor reconocimiento que el abrazo del Mandela libre a nuestro líder histórico Fidel Castro en territorio cubano. Pretendo que nuestro tributo a Mandela no sea solo al primer presidente negro de Sudáfrica y al Premio Nobel de la Paz, sino que pensemos también en el rebelde que se vio obligado a luchar contra la injusticia cuando le cerraron los caminos pacíficos, al preso político, al defensor de los derechos humanos y de los derechos de su pueblo, y al político que cambió la historia. Nos complace que al recordar a Mandela se reconoce la heroica lucha del pueblo sudafricano en contra del oprobioso régimen del apartheid,
conducida bajo el liderazgo del Congreso Nacional Africano y la contribución de muchos líderes y combatientes que dedicaron su vida a la causa de la libertad de África. El primer secretario de nuestro partido, general de ejército Raúl Castro Ruz, calificó a Mandela como un profeta de la unidad, la reconciliación y la paz. Por su parte, el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, lo definió como ejemplo de hombre absolutamente íntegro, inconmoviblemente firme, valiente, heroico, sereno, inteligente, capaz. Asimismo recuerda el pueblo cubano a Nelson Mandela. Señora Presidenta, alarman los recientes anuncios del aumento del gasto militar que lanzará al mundo una nueva carrera armamentista en detrimento de los ingentes recursos que se necesitan para construir un mundo de paz. No puede haber desarrollo sin paz y estabilidad, ni paz y estabilidad sin desarrollo. No puede haber paz y seguridad para pueblos con altos niveles de pobreza, con hambre crónica y malnutrición, insalubridad y escaso acceso al agua potable, analfabetismo, altos índices de mortalidad infantil, muertes por enfermedades prevenibles y baja esperanza de vida. Para lograr un mundo en el que impere la paz y la solución pacífica de los conflictos, urge atender las causas raigales que los generan. Los millones de excluidos por el orden injusto económico a nivel internacional, los desplazados, los hambrientos, los que huyen de las guerras y de la falta de oportunidades hacia los territorios de la abundancia levantada con el saqueo de nuestros pueblos, son víctimas de una segregación silenciosa y silenciada. Mucho queda aún por conquistar para hacer realidad los sueños de Mandela. El único tributo digno a su memoria es impulsar el desarrollo de las naciones en desventaja. Actos más que palabras, cooperación, no intervención, solidaridad, no saqueo. Señora Presidenta, lazos de sangre unen a Cuba y África. La herencia cultural del continente africano en la idiosincrasia de los cubanos es innegable. La cultura y los mejores valores de sus pueblos nutrieron al nuestro. Nos inspiraron su valentía, nobleza, sabiduría y capacidad de resistencia. La colaboración de Cuba con los pueblos de África se ha mantenido por más de 50 años como una prioridad de la política exterior de la Revolución Cubana. La paz internacional permanece amenazada por la filosofía de la dominación. Por ello hacemos nuestras las palabras de Mandela cuando dijo: nosotros también queremos ser dueños de nuestro propio destino. Trabajemos entonces por el futuro de paz que corresponde por derecho a nuestros pueblos. Honremos de verdad, plenamente, al inolvidable Mandela, a quien el líder histórico de la Revolución Cubana calificara como un apóstol de la paz. Muchas gracias. Agradezco al presidente de la República de Cuba por su intervención. Bueno, así se expresaba Miguel Díaz-Canel esta mañana en Naciones Unidas en esta cumbre de paz con el nombre de Nelson Mandela, un homenaje a Madiba, pero también a las luchas que él protagonizó, como decía Díaz-Canel, luchas que Cuba compartió. Señalaba Díaz-Canel en su discurso: Cuba se honra al recordar que compartió sus luchas en la primera línea de combate junto con sus hermanos africanos de Angola y de Namibia. Y no hubo mayor reconocimiento que el abrazo de Nelson Mandela libre a nuestro líder histórico Fidel Castro Ruz en territorio cubano. Una relación, la de Mandela y Fidel, que transcurrió durante varias décadas, pero que tuvo momentos culminantes, por supuesto, en esa década del 90, sucesos, momentos, emociones que recuerda ahora en esta mesa redonda Oscar Figueredo Reinaldo. Si tengo un hermano que arde, hermano mestizo, hermano de hambre. Pocas veces en la historia de la humanidad coinciden dos hombres capaces de dejar su huella para todos los tiempos. Dos seres humanos de incalculable valor por su obra y su pensamiento. Fidel y Mandela forjaron una amistad entrañable sellada en la lucha común que se mantuvo inconmovible, pues la admiración entre ambos líderes era mutua. Cuando en 1991, tras pasar 27 años en prisión, Madiba pudo por fin abrazar a Fidel durante su visita a Cuba, era como si los dos se conociesen de toda la vida.
El 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional, Mandela fue condecorado con la más alta distinción que otorga Cuba, la Orden José Martí. We have long wanted to visit your country and express the many feelings that we have about the Cuban Revolution, the role of Cuba in Africa, Southern Africa, and the world. The Cuban people hold a special place in the hearts of the people of Africa. Si se quiere tener un ejemplo de un hombre absolutamente íntegro, ese hombre, ese ejemplo, es Mandela. En 1994, Fidel asiste a la toma de posesión del luchador africano y fue agasajado con todos los honores por el presidente Mandela. Todos seguiremos las noticias que We shall follow closely all the news about South Africa. Thank you very much. Well, we need you. Nosotros lo necesitamos, Fidel. Saludos de Leclerc. And please convey my greetings to Mr. de Klerk. Thank you very much. I'll do that. Seguro que lo haré. Muchas gracias. 1998 marcó otro punto de encuentro entre ambos líderes. Tras participar en la cumbre de países no alineados, el comandante en jefe realiza una visita oficial a Sudáfrica, en la cual se le confiere la Orden de la Buena Esperanza. La relación entre Madrid y Fidel sigue hoy más viva que nunca, esa que ha permitido a cientos de jóvenes sudafricanos formarse como médicos en la mayor de las Antillas. Mandela escribió en una ocasión que no hay pasión en apostarle a lo pequeño, en conformarse con una vida que es menos de lo que eres capaz de vivir. Es como si estuviese describiéndose a sí mismo o a su hermano cubano, Fidel Castro. Oscar Figueiredo Reinaldo, especial para la Mesa Redonda. Para imágenes para la historia que los cubanos nunca debemos olvidar. Y por eso creo muy importante, Elsa, que el discurso de Díaz-Canel, por supuesto, haya recordado que ese Mandela del que se habla hoy no es solo el Mandela estadista, el Mandela que después llevó a la Sudáfrica a tener su primer gobierno post-apartheid, sino al Mandela luchador, al que Cuba acompañó durante esas luchas, y también al Mandela que es parte de esa historia de relaciones de Cuba y África, decía Díaz-Canel, que Cuba ratifica esa solidaridad del pueblo cubano con los africanos. Si tú me permites una pequeña anécdota, poco antes de la liberación de Mandela, yo estaba trabajando en la revista Bohemia y estábamos preparando un número especial relacionado con Sudáfrica, la Sudáfrica de la apartheid, por supuesto, con Mandela. Entonces la portada de esa Bohemia era la única foto que había de Mandela. Y yo conversando con Magali García Moré, que era la directora en aquel momento, estuve tentada de decirle, pero es que no hay otra foto de Mandela, porque donde quiera la que aparecía era ese joven abogado, de cara redonda, serio, que se veía una persona con un interior muy rico, pero quería otra cosa. Me di cuenta de que sencillamente era tan férrea la prisión que sufría y era tanto el miedo de los surafricanos blancos, de la apartheid, tenían tanto miedo a lo que podía implicar Mandela que no permitieron en 27 años tomarle fotos en la cárcel, o por lo menos que fueran difundidas esas fotos. Entonces, claro, yo le dije entonces a Magali, cuando Mandela salga de la cárcel nadie lo va a conocer, porque después de tantos años y nada más se graba en la imagen de todo el mundo aquel joven, y efectivamente el que salió fue un hombre delgado que sufrió tuberculosis en la cárcel, etcétera, etcétera. No obstante, quería situar eso, ¿no? El miedo que generaba su ejemplo, su proyección como combatiente. Por eso recordaba también Díaz-Canel hoy que estuvo impedido su entrada a Estados Unidos
durante mucho tiempo. Exactamente. Entonces hay entre los miles de anécdotas que pudieran hacerse de una figura tan importante, porque no en todos los siglos coinciden en un mismo tiempo dos hombres como Fidel y Mandela. Era tan natural que se hermanaran, tan natural que hubiera la empatía que ocurrió entre ellos debido precisamente a la magnitud de las características que ambos tenían. Entonces, estando todavía en la cárcel, Mandela en el 88, cuando ocurre la batalla final de Encuito Cuanavale, él dijo que ya estaba ganada la liberación del África, de su país en particular, pero no solamente, él no se limitó a decir que con esa batalla se estaba ganando la guerra en Angola, sino se estaba ganando la guerra en Sudáfrica y en general, como efectivamente ocurrió con Namibia. Entonces a mí me parece que en medio de todo esto es muy importante destacar cómo Cuba, esta pequeña islita del Caribe, tan lejos, fue la que posibilitó que ocurrieran estos acontecimientos. Y además de eso, que el imperio tuviera que sentarse con Cuba a firmar los acuerdos que daban por terminada la guerra en Angola. Estaba el apartheid sudafricano, estaba Estados Unidos, que era el sostén fundamental, material y político del apartheid, y estaba también, aparte de Angola, estaba la pequeña Cuba. Por supuesto que el gobierno de Reagan no quería eso, quería excluirnos, pero ven acá, si las tropas, los soldados, los que batallaron fueron cubanos, ¿cómo demonios no iban a estar allí? Y por supuesto que Angola misma antepuso la necesidad de la participación de Cuba, y Cuba supo exigir, por supuesto, también su derecho. Yo creo que, porque hablamos mucho de la primera derrota del imperialismo en América, pero también habría que hablar de esto, para mí, una derrota para el imperialismo, de la pequeña Cuba hermanada con países de donde procede los orígenes, como decía en un poema, de allá llegaron los abuelos, ¿no? O por lo menos una parte de los abuelos, porque tenemos abuelos europeos también, por supuesto. Pero es importante porque es algo que empieza a transitar en un momento determinado de la historia y va cobrando dimensiones en la medida en que hay hombres como estos que hemos tenido el privilegio de tener cerca, de verlos actuar, de verlos proyectarse, que es el caso de Mandela y de Fidel. Y que son simientes de toda esa solidaridad que Cuba ha tenido con el continente africano, desde la primera misión internacionalista en Argelia hasta la presencia hoy de médicos cubanos, la más reciente en Kenia. La que hubo anteriormente, porque no solamente fueron soldados, históricamente se han enviado al continente africano de todos tipos de especialistas. Médicos, constructores. Y siguen en este momento, tenemos una presencia importante de civiles que se ocupan de las necesidades de los pueblos. Un compañero que trabajaba conmigo también, Correa Wilson, que ya murió, que fue corresponsal de Prensa Latina en varios de estos países africanos, me decía: Elsa, en África nos quieren mucho a Cuba, y es lógico que sea de la misma manera que nosotros hemos mostrado nuestra solidaridad y nuestro empeño en ayudarles a la liberación de la que hoy goza Namibia y otros pueblos, la propia Sudáfrica. De esa es la paz que se debe hablar en estos tiempos, de esa es la paz que por supuesto Cuba fue a hablar allí en Naciones Unidas, y también fue de la paz, del mensaje que en esta sesión especial transmitió Graca Machel, la viuda de Nelson Mandela, quien dijo que el legado de Madiba refleja nuestras aspiraciones. Celebrar su vida y su aportación consiste en inspirarnos en los valores que él encarnó y en emular su compromiso inquebrantable con la libertad y la justicia, recordó Graca Machel, quien también se refirió al legado del fallecido Kofi Annan al frente de Naciones Unidas y en los esfuerzos de paz desde África. No permitamos que esta sea una cumbre de declaraciones, dijo Graca Machel. Se necesitan actuaciones. Los desafío, y cito las palabras de Madiba: está en sus manos hacer un mundo mejor. Les corresponde a ustedes estar a la altura de la Carta de las Naciones Unidas. Así señalaba Graca Machel, una de las más de un centenar de oradores que hubo
hoy en esta cumbre especial dedicada a la paz con el nombre de Nelson Mandela y en la que Cuba levantó su voz con el discurso de Miguel Díaz-Canel. La presencia del presidente cubano, las actividades que ha desarrollado en Nueva York, pues tienen amplio seguimiento en la prensa cubana y especialmente en la prensa digital. Vamos a nuestro primer momento en Internet con Aix Saibia. Sí, efectivamente, toda la prensa cubana le está dando seguimiento a esta importante noticia, pero me voy a auxiliar de los medios digitales, quienes tienen la oportunidad de ir más rápido, de dar más elementos, de estar minuto a minuto, como lo hace Cuba Debate, el sitio que ha estado dando cobertura a este hecho desde bien temprano. Si usted ahora mismo teclea www.cubadebate.cu, va a poder ver todas las noticias de lo que ha estado aconteciendo en el día de hoy. La última noticia yo la tengo a eso de las 2 de la tarde, pero si usted va ahora va a ver que hay muchos más hechos noticiosos porque Díaz-Canel ha tenido una agenda muy apretada en el día de hoy. Es uno de los medios. Pero si usted, por ejemplo, en las redes sociales va a Prensa Latina, va a encontrar en Prensa Latina que tiene la agenda del presidente, por ejemplo, que va a tener un discurso en la Asamblea el día 26 de septiembre, que va a tener una intervención el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, que se va a entrevistar con el secretario general de la ONU y que también va a tener otras reuniones y otros intercambios. Periodistas que dan cobertura a este hecho, como Leticia Martínez, el periódico Granma, en su cuenta en Twitter, ha estado dando a conocer, por ejemplo, historia de la presencia de Fidel. Y es algo que en los medios, tanto cubanos como internacionales, se ha estado recordando en el día de hoy. Hay una imagen muy bonita de Fidel que Leticia nos hace recordar, incluso con el canciller de la dignidad. Y Leticia también, a través de las redes sociales, nos ponía una imagen de Díaz-Canel junto al canciller y junto a la delegación que lo acompaña, esperando en el momento para intervenir. También, por ejemplo, Angélica Paredes, periodista de Radio Rebelde, hacía alusión al discurso, ponía imágenes de la intervención del presidente y ya comenzaban a salir algunas de las frases más importantes de día, de un discurso breve pero contundente, con frases que yo creo que son importantes recordar. Y también ya en las redes sociales, sobre todo en Facebook, salía parte de este programa del día de hoy. Por ejemplo, nos informaba Leticia que ya Díaz-Canel se había entrevistado con el presidente de la República Islámica de Irán y también con el presidente de Ecuador, y hay fotos que evidencian este tipo de intercambio y que nos permiten dar seguimiento a este día de hoy. Y también algo muy importante que sucedió por la tarde y que Angélica en su Facebook nos decía, y es que el presidente cubano se reunió con miembros del Congreso de Estados Unidos. Angélica nos decía algunos de los elementos de la conversación, lo que Díaz-Canel había dicho, lo que había explicado, lo importante de estas relaciones, pero sobre la base que deben ser estas relaciones. Y además Díaz-Canel les pudo informar sobre la reforma constitucional, el proceso que se hace en el país, el debate que se está haciendo con toda la población, estuvieron dentro de los elementos, y hay imágenes en el Facebook de Angélica que dan fe, y también ponen, o hay otras personas integrantes de la delegación. Otra de las noticias que nuestros medios han estado difundiendo es el intercambio que tuvo Díaz-Canel con la delegación venezolana. Hay una foto muy linda, muy emotiva, de Díaz-Canel abrazando al canciller venezolano. Y otro de los elementos que ha estado tanto en la prensa cubana como en la Cancillería cubana es el elemento del vínculo de Fidel y Mandela. Hay fotos de abrazos, fotos de las visitas que se hicieron, y también funcionarios de la Cancillería y de manera especial el embajador de Cuba en Washington ha dado seguimiento al discurso de Díaz-Canel y poniendo frases en las redes sociales. Los medios cubanos ya ponen imágenes unidas a las frases, y también hay que decir que no solo Díaz, nuestro presidente, sino que los integrantes de la delegación han tenido otras actividades, como el ministro de Comercio Exterior e Inversiones, Rodrigo Malmierca, quien participó en un evento de alto nivel para la perspectiva sobre la cooperación internacional. O sea, no solo Díaz-Canel, no solo el presidente tiene una agenda apretada, sino el resto de la delegación cubana. Hasta aquí los medios cubanos. Si el tiempo nos permite, vamos a ver qué ha pasado en los medios internacionales. Gracias, Aixa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado la Ley de Autorización de Defensa Nacional, NDAA, por sus siglas en inglés, para el año fiscal 2019, en la que se asignan más de 716 mil millones de dólares al sector militar del país. El proyecto de ley fue bautizado con el nombre de uno de los legisladores más críticos de Trump, John McCain. El presidente, no obstante, no mencionó a ese senador republicano durante la ceremonia de la firma en la base Fort Drum, ubicada en el estado de Nueva York. Nunca nos dieron dinero para las Fuerzas Armadas por años y años, y los fondos se agotaron, indicó el mandatario previo a la firma del documento. Ahora tenemos 716 mil millones recién aprobados para darles los más finos aviones, barcos, tanques y misiles, añadió Trump. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha presentado a su gabinete un plan estratégico para la próxima década con un gran aumento del gasto militar. El programa de Netanyahu, bautizado Concepciones de Seguridad 2030 y expuesto ayer miércoles, no solo incrementa el gasto militar del régimen israelí, sino que describe posibles amenazas, necesidades de personal militar y criterios de uso de la fuerza, según informa The Times of Israel. La versión completa del documento, desarrollado en los últimos 2 años, se compartirá pronto con el Subcomité de Servicios de Inteligencia del Parlamento israelí, así como con el Estado Mayor de las Fuerzas Militares Israelíes, el Servicio de Seguridad Israelí, el Shin Bet, y el Servicio de Inteligencia de Israel, el Mossad, dijo la oficina de Netanyahu. Hoy estamos llamados a invertir más en seguridad para defender nuestros logros y asegurar un crecimiento económico continuo, dijo el primer ministro israelí. Bueno, 2 noticias que sirven para ilustrar un asunto al cual Miguel Díaz-Canel hacía hoy referencia en su discurso en Naciones Unidas. Alarman los recientes anuncios del aumento del gasto militar que lanzará al mundo una nueva carrera armamentista en detrimento de los ingentes recursos que se necesitan para construir un mundo de paz, decía Díaz-Canel en su discurso en esta cumbre especial dedicada a Nelson Mandela. Y sin duda hay aire nuevamente de Guerra Fría, Oliver. Los gastos militares parecen cosas de otra galaxia. Exactamente. A ver, siempre han existido los gastos militares, porque yo creo que en buena medida o en parte la historia de la humanidad es la historia de la lucha por el poder y bueno, lo militar, la guerra está muy relacionada con el poder. Yo quería partir del discurso de Díaz-Canel y quería partir de esta misma cumbre, porque creo que no todos los países y no todos los participantes en esta cumbre llegaron con la misma autoridad moral. Es decir, hay países como Cuba. Elsa explicaba muy bien cuál es la relación de nuestro país, de nuestros líderes con Nelson Mandela, con la paz. Cuando uno lee el discurso de Díaz-Canel es un discurso muy coherente con los discursos anteriores, con los discursos de Fidel, con el discurso de Raúl, incluso con el discurso del Che, con el discurso de todos nuestros diplomáticos, de todos nuestros representantes con respecto a la guerra, a la paz, a las armas nucleares, al armamentismo. Pero también hay muchos que llegaron y participaron en esta cumbre y que usan el nombre de Nelson Mandela y que usan el concepto de la paz para disimular determinados antivalores, determinados principios. Son hacedores de guerra, son hacedores de división. Recordemos que Mandela fue un hombre que habló de paz no solamente hacia afuera, sino hacia adentro de Sudáfrica también. Se dice que fue el que evitó que hubiera toda una contienda civil, un enfrentamiento, fue el hombre del perdón. No, y no todos se proyectan así, incluso los que participaron en esta cumbre. Yo digo esto porque en el tema del militarismo y de la guerra hay mucha doble moral y hay mucha manipulación también. Y decía, sí, a nivel global hay un incremento del gasto militar. Y el paladín una vez más sigue siendo Estados Unidos. Y hay que hablar de Estados Unidos porque no solamente es el país que más gasta, o sea, dentro de los 8 principales países que invierten en armas, Estados Unidos por sí solo en su presupuesto es mucho mayor que el presupuesto del resto de los otros 7, y es el que de alguna manera ha impulsado en cadena, como si fuera la cadena de dominó, como se dice, con efecto de dominó al resto del mundo. Se hablaba en el reportaje. Ahora Trump además acaba de subirlo muchísimo más. Exacto, más superar de 700.000. Lo que más había aprobado Obama. Más de 700.000 millones de dólares, exacto, récord.
y con un presupuesto dentro de esta cantidad para operaciones especiales como en Siria, también para el desarrollo de armas nucleares, y esto no se puede ver divorciado, Randy, de otros fenómenos globales, como es el tema de la pobreza, como es el tema del medio ambiente, como es el tema de los desplazados, como es el tema de los inmigrantes, incluso hacia adentro de Estados Unidos. Porque cuando nosotros hablamos de que Trump o que cualquier país aumenta los gastos militares, es dinero que le están quitando a los gastos sociales. Es decir, eso no es un dinero que sale del cielo. El propio Trump es un ejemplo. Ha metido tijerazos a gastos de salud, a gastos de educación, a gastos de varios servicios sociales, y sin embargo aumenta los gastos en gastos militares, ¿no? Y esto responde también, indiscutiblemente, a una lógica del propio sistema. O sea, es una industria que genera dinero, es una industria que, por ejemplo, mucho de este dinero se paga a empresas privadas que son las que fabrican las armas. Es decir, esto no es para que el gobierno invierta solamente... Y que son también las que pagan presidentes, ¿no? Exactamente, no solamente este dinero para que el presidente invierta en industrias, vamos a decir, estatales. No, es un dinero que va a parar a industrias privadas, a empresas privadas que son las que fabrican esos aviones, esos tanques, esos portaaviones, que después el gobierno compra. Exactamente, el gran comprador tiene mucho dinero, pueden hacer lobby, ponen presidente. Esto indica un poco esta lógica. Pero además de eso, ya no es como en años anteriores, según algunos expertos, ya no se puede considerar a la guerra, no se puede considerar al complejo militar industrial como un motor de la economía norteamericana. Porque ya en la actualidad, y es un criterio que yo comparto, se está hablando de una guerra de alta tecnología. Mucho de ese dinero, no es como antes, por ejemplo, que para construir un tanque hacía falta varios obreros, daban empleos, había una serie, realmente reanimaba la industria. Mucho de este dinero va para innovación en armas nucleares, innovación en cohetes más destructivos. Estamos hablando ya de un ejército donde un soldado puede manejar un dron que dispara en Afganistán. Y hay que relacionarlo, por ejemplo, también, como decía, con la pobreza. Vemos la situación en Siria, la situación en muchos países donde hay desplazados, el daño al medio ambiente y la gran desconfianza que crea en las relaciones internacionales. Nosotros no podemos evaluar igual lo que sucede en Estados Unidos, este incremento del gasto militar, a lo que sucede en Rusia, a lo que sucede en China, a lo que sucede en otros países, porque son países que vienen a responder a este incremento. Pero si usted tiene un país, no hay proporción. Si usted tiene un país que dice en sus documentos militares que China y Rusia son los grandes enemigos e incrementa sus gastos militares, obliga de alguna manera a estos dos países también a hacer lo mismo. Es decir, que crea una situación de desconfianza, una situación en cadena en los gastos militares, y que, bueno, las repercusiones yo creo que no hay que especular sobre ellas, las repercusiones están hoy cuando uno analiza lo que es la situación internacional actual, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con un comentario que hacía recientemente en Cubadebate, Elsa, que ya no solo armas y guerras en nuestro territorio, en nuestra tierra, se está pensando en el espacio extraterrestre, ¿no? El espacio extraterrestre también. Sí, no, pero también hay otra cosa aquí en esta tierra a la cual hay que referirse, y es que las acciones que ha cometido Trump en el plano comercial con respecto incluso a sus propios socios, a los que tienen el mismo sistema y quizás hasta la misma manera de pensar, lo que está haciendo en el plano comercial tiene una repercusión también de orden, si tiene una repercusión económica, también tiene una repercusión en lo que respecta a la paz, porque como señalaba Oliver, en la medida en que tú provocas desestabilización, con cosas como esta, el proteccionismo, todas estas sanciones por un lado, proteccionismo por el otro, y el América primero, ¿qué cosa? Yo primero y los demás que al demonio, ¿no? Ahí en esa lógica errática o malsana lógica es donde entran proyectos como este de llevar al espacio exterior también armamento. En primer término, para tener superioridad, el América primero, no solamente aquí en el plano terráqueo, sino también en el espacio exterior. Es una absoluta aberración. Y de momento, yo citaba lo referido a la guerra comercial, que hay quien no quiere llamarle guerra comercial, pero es lo que está ocurriendo. Tiene una cantidad de efectos
que no son como los efectos colaterales de los errores que se cometen con las bombas que lanza Estados Unidos sobre otros países. Son efectos directos que tienen que ver con la economía mundial y con los problemas de las grandes desigualdades sociales que persisten en el planeta. No puede haber paz y no se puede hablar, no puede hablar de desarrollo si no hay paz. Claro, y no puede haber paz si sigue esta loca carrera armamentista del y mundo. sigue gastando esas inmensas sumas en armas, tampoco se puede dedicar al desarrollo. Armas que tienen que realizarse además, Claro. y su realización es la guerra. Disculpa que interrumpa, o sea, son armas que hay que usar. O sea, quien fabrica armas fabrica guerras, una vez yo lo dije en la mesa. El asunto Claro. es gastarlas. Ese es el gran problema reto con que las tiene por delante. armas atómicas. Y de las armas atómicas hablaremos en estos días porque hay una sesión especial precisamente dedicada a esos temas, pero les propongo hacer un alto y seguimos entonces en breve con nuestra mesa redonda. Este martes en la Mesa Redonda, Díaz-Canel en Nueva York, segunda parte. Las actividades que desarrolla en Nueva York el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el inicio del debate de la Asamblea General de Naciones Unidas serán valorados este martes en la Mesa Redonda, con la participación de periodistas en el estudio y el contacto con los reporteros que dan cobertura periodística a este importante acontecimiento. Cuba Visión Internacional, Canal Caribe, Radio Habana Cuba, la página de Facebook y el canal de YouTube de la Mesa Redonda transmitirán en vivo este programa a las 7 de la noche. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Díaz-Canel en Nueva York, segunda parte, este martes, en la Mesa Redonda. Bueno, y tengo ahora contacto telefónico con nuestra compañera Arlene Rodríguez de Riveso, directora de la Mesa Redonda y quien está presente en Nueva York en la cobertura periodística a la primera visita del presidente cubano a la sede de Naciones Unidas. Buenas noches, Arlene. Buenas noches, Randy. Un saludo no solo de mi parte, sino de toda la prensa cubana que está aquí, que está trabajando intensamente y descansando realmente muy poco. Un abrazo a todos los colegas, Arlene. Bueno, tus impresiones de esta primera jornada, el discurso de Díaz-Canel, las actividades que ha estado desarrollando durante la tarde de este día. Sí, mira, Randy, voy a empezar como corresponde por la noticia. Díaz-Canel acaba de reunirse con representantes del sector de las nuevas tecnologías esta tarde. Sostuvo en la sede de Google en Nueva York un encuentro con ejecutivos de varias compañías del sector de las tecnologías y de la información y las comunicaciones que están interesadas en las potencialidades del mercado cubano y en la perspectiva de desarrollo del país. Lo invitó Eric Schmidt, el vicepresidente de Alphabet, y allí Díaz-Canel intercambió con los asistentes sobre la importancia de las altas tecnologías y el papel que tienen en el avance de los países en desarrollo, también de los desafíos para que se aproveche en un mundo cada vez más desigual. Ahí Díaz-Canel destacó que la informatización de la sociedad es una prioridad del gobierno cubano y resaltó que el bloqueo de los Estados Unidos es el principal obstáculo para lograr el desarrollo de esta esfera a su máxima capacidad. Señaló incluso con su nombre a las plataformas que hoy tienen bloqueado a nuestro país en esa área. Se refirió también al valioso potencial de recursos humanos del que dispone Cuba para avanzar en esta área, las oportunidades que se abren en otros sectores de tecnología de avanzada, como la biotecnología, por ejemplo. Mira, por la parte norteamericana estuvieron los directivos principales de Google, de VaynerMedia, de Connectify, de MacPost, de McKinsey & Company, Virgin Group, Airbnb, Revolution, Twitter, Microsoft, Bloomberg, Cresta, y por la parte cubana estuvieron Bruno Rodríguez, el canciller, Rodrigo Malmierca, el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, y también estuvo Jorge Luis Perdomo Dilela, ministro de Comunicaciones. También en el mediodía, Díaz-Canel tuvo un encuentro con congresistas norteamericanos de ambas cámaras y de ambos partidos. Fue en presencia de senadores y representantes a la Cámara de ambos partidos. Ahí Díaz-Canel ratificó la voluntad de Cuba de promover el avance de las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos
y aprovechar las potencialidades de cooperación entre ambos países sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo, y afirmó que el retroceso experimentado con las relaciones bilaterales entre Cuba y los Estados Unidos en tiempos recientes, y en particular el bloqueo, perjudican los intereses de ambos pueblos y extienden los obstáculos para el desarrollo económico al que tiene derecho la nación cubana. Sé que después van a tener detalles a través de lo que esté publicando Dominio Cuba, el propio Cuba Debate, las declaraciones que recogió Sergio Alejandro, pero hay realmente declaraciones que fueron muy cálidas de ambas partes de lo que fue ese encuentro al mediodía. También tuvieron encuentros, el presidente tuvo encuentros bilaterales con varios presidentes, jefes de Estado, Hassan Rouhani, el presidente de Irán, con Philip Nyusi de Mozambique, con la presidenta de Croacia, con el presidente de Perú, con el presidente de Ecuador. Así que ha sido una jornada de esa a la que ya estamos acostumbrados, en que Díaz-Canel le saca 25 horas a cada día, ¿no? Ha sido una jornada, sí, ha sido una jornada intensa, Arlene, pero creo que muestra también la voluntad con la que se va a esta visita. Por un lado, pues denunciar el bloqueo como el principal obstáculo al desarrollo económico del país, pero por el otro, señalar que Cuba tiene las puertas abiertas al diálogo, las puertas abiertas al intercambio con el pueblo norteamericano, con la sociedad norteamericana, con las empresas norteamericanas, siempre y cuando haya un respeto mutuo y un respeto a nuestras posiciones. Claro, mira, yo quería llamar la atención también, Randy, porque si tú estás aquí en Nueva York, bueno, posiblemente no, voy a decir, seguramente la teleaudiencia y la audiencia cubana tienen mucha más información que cualquier habitante de Nueva York. Aquí te levantas en la mañana, yo hoy mismo lo primero que cogí en el lobby del hotel fue el periódico New York Times, ni una mínima nota del New York Times impreso de la cumbre Mandela, que es una cumbre tan importante y a la que asiste casi un centenar de jefes de Estado y de Gobierno, donde se han pronunciado discursos. Yo destaco mucho el discurso de nuestro presidente, porque creo que si hay un país que tiene todo el derecho a hablar de un hermano o de Mandela como un hermano y de responder y respetar el legado de Mandela es Cuba, y lo dijo con mucha emoción Díaz-Canel, dijo: no olvidamos Cuito Cuanavale, como hizo Mandela cuando fue a Cuba, y el abrazo tremendo a Fidel y el agradecimiento a Cuba. Así que para nosotros esto tiene un significado extraordinario, pero te decía, la prensa norteamericana te levanta, pones la televisión, todo lo que se habla es de la crisis en la nominación del juez de la Corte Suprema, Kavanaugh, y que parece que ahora hay otra que lo acusa de acoso sexual, y lo de el regreso de Tiger Woods, el golfista, que es una estrella aquí en el deporte norteamericano. Es decir, noticias muy locales, que te parecería tan cosmopolita que es Nueva York. Bueno, pues parece que lo único que importa es lo que pasa dentro de territorio norteamericano a lo interior, lo localiza, ¿no? Y déjame decirte, para el tema que están discutiendo hoy o para el análisis que están haciendo, en la página editorial de hoy, de hoy, 24 de septiembre, cuando se está desarrollando una cumbre como esta, la página editorial tiene un artículo que ocupa 3/4 de página. America First ha triunfado, es decir, el concepto de América primero, y América ya se sabe que para ellos es Estados Unidos, está imponiendo. Dice el analista Robert Hagan, ha dicho en este artículo que los 3 pilares de la ideología, aislamiento, proteccionismo y restricción a la inmigración, estaban ganando popularidad ya antes de que Donald Trump se convirtiera en presidente, y pueden durar más que su mandato. El artículo se acompaña de la bandera norteamericana a todo trapo, como decimos en vulgar cubano, que tiene en la punta del asta una bolita del mundo, como lo más insignificante. Y ahí, si uno seguía por los titulares impresos y los contenidos de los talk shows televisivos, honestamente las noticias más importantes no tienen que ver para nada con el resto del mundo, lo que a mí me hizo sacar una conclusión que cuesta trabajo imaginar cómo va a ser el discurso del representante norteamericano, que por cierto, hoy no pudo terminar esta cumbre Mandela sin
dicen que debe terminar en una segunda sesión el 2 de octubre. Se anotaron alrededor de 140 oradores o más. Y por supuesto que hablaron primero los que tienen más alto nivel de representación. Estados Unidos debe tener una representación del menor nivel y hablará el 2 de octubre. Cuesta trabajo saber si va a decir un país que tuvo a Mandela, lo recordó Díaz-Canel en su brillante alocución, tuvo a Mandela en la lista de terroristas hasta el año 2008. Es decir, ya después que había terminado Mandela, hacía casi 10 años que Mandela había terminado de ser presidente. Hay una pequeñita nota en el New York Times digital que, a propósito de la inauguración de la estatua, de la revelación de la estatua de Mandela en la ONU, recordó que por aquí pasó Mandela y que fue victoriado, claro, victoriado por una comunidad norteamericana, los detalles que no dan, pero lo hace más bien para llamar la atención de que en medio de una masiva operación de seguridad en una ciudad donde Mandela fue recibido por multitudes en el año 90, es decir, preocupa, parece un poco más el problema del tránsito. No lo digo despectivamente, lo que me llama muchísimo la atención es que en Nueva York no sea noticia lo que es noticia para el resto del mundo. La ONU sigue teniendo, parece, su sede en el país equivocado. Gracias, Arlene, por este reporte. Lo cierto es que un racista como Donald Trump difícilmente podría ir a una cumbre dedicada a Nelson Mandela. Está en Nueva York, fue una reunión sobre el tráfico de drogas, pero no se presentó en la cumbre sobre Nelson Mandela. Mira, eso han estado comentando los colegas cubanos aquí. Increíble, sí. Trump fue a Naciones Unidas hoy, pero pasó de largo por la cumbre Mandela y se fue a hablar de otro tema. Un tema que realmente preocupa a la sociedad norteamericana, que ya padece una epidemia de la drogadicción, pero fue a otro lugar. Sí, es un tema. Ni de lejos. Y es un tema que ellos utilizan como parte de su estrategia de dominación, la guerra contra las drogas. Bueno, Arlene, gracias, muchísimas gracias por este primer contacto. El primer contacto con la mesa redonda en esta cobertura de la visita del presidente cubano a Nueva York, a la Asamblea General de Naciones Unidas, y espero que mañana estés de nuevo con nosotros con más detalles y con más apreciaciones de lo que está ocurriendo durante esta presencia de Díaz-Canel en Estados Unidos. Me voy ahora hacia la sección de internet. Nuevamente está con nosotros Aixa Evia con detalles de la repercusión que ha tenido la presencia de Díaz-Canel en Nueva York y cómo lo ha reflejado la prensa de otras partes del mundo. Bueno, aquellos medios que sí le han dedicado espacio a esta Asamblea de Naciones Unidas buscan un poco de la historia. ¿Y qué es lo que han estado destacando de la historia de esta asamblea? Bueno, es nos enorgullece mucho, por ejemplo, que dos medios, uno de ellos el Clarín, por ejemplo, y el sitio de Naciones Unidas, haga referencia a los 5 momentos más importantes en estas asambleas y sí haga alusión al discurso de Fidel en el año 1960. Lo hace el Clarín, pero lo hace también el propio sitio de Naciones Unidas, donde habla del discurso más largo hecho durante una asamblea general que fue hecho por el cubano Fidel Castro, quien habló durante 4 horas y media en 1960. Por lo tanto, hoy también en estos sitios, al hablar de la historia, se está recordando a nuestro comandante en jefe. Y los medios internacionales, como el propio Telesur, toman frases de Díaz-Canel y hacen infografías con los elementos más importantes, con fotos de Díaz-Canel, y están destacando, por ejemplo, etiquetas y elementos de este discurso que creo que es muy valioso. Y algo que llama la atención, Reuters, la agencia británica, tomó el discurso de Díaz-Canel en video, y si usted le da a ese símbolo que hay ahí, se inicia el discurso de Díaz-Canel en video, y hay una etiqueta Díaz-Canel, que es una etiqueta que se está usando mucho ya desde hoy en las redes sociales para dar información sobre la presencia de nuestro presidente. Termino con 2 temas que los medios más han abordado de la presencia de Díaz-Canel. Uno, el hecho de que por primera vez va a Estados Unidos y va a estar en Naciones Unidas, y otro, desde que llegó Díaz-Canel, sus declaraciones que viene a denunciar el bloqueo contra nuestro país. Son 2 de los elementos que las agencias han estado difundiendo y es lo que más los medios internacionales hasta ahora han estado visibilizando. Pero hay una serie de días que seguro van a estar informando sobre sus discursos y sobre sus intercambios. Hasta aquí los medios internacionales. Gracias, Aixa, por esta repercusión para nuestra mesa redonda de hoy.
Fidel, soldado de las ideas. El sitio web más completo sobre la vida, el pensamiento y la obra de Fidel Castro. Sus discursos, reflexiones y otros artículos. Una cronología de los más relevantes hechos de su historia revolucionaria. Un compendio de sus viajes por el mundo llevando la voz altiva de su pueblo. Una amplia recopilación de fotos y videos de importantes momentos de su vida. Libros, afiches, opiniones de personalidades de todo el mundo, todo ello en www.fidelcastro.cu. Bueno, la importante repercusión está teniendo también ya el encuentro del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez con congresistas norteamericanos. Una de ellas, la congresista de la Florida, Kathy Castor, ha publicado en su cuenta de Twitter pues lo fructífero de este intercambio y el deseo de potenciar esas relaciones posibles entre Cuba y los Estados Unidos. Así también lo han hecho conocer otros de los congresistas que han estado presentes en este encuentro de la tarde de hoy. Tenemos repercusión, hay declaraciones de ellos que nos está enviando Sergio Alejandro Gómez, pero al parecer no va a ser posible descargarlo ahora por el ancho de banda acá en el estudio. Creo que lo tendremos, si no lo tenemos antes de que acabemos, mañana comenzamos con esas declaraciones por la importancia que tiene, pero me gustaría escuchar la apreciación de Oliver, cómo ve este encuentro de Díaz-Canel con congresistas norteamericanos, con los propios gigantes tecnológicos con los que acaba de reunirse, con Google, con otros grandes de la tecnología estadounidense. ¿Qué significado tiene de cara al momento en que están viviendo las relaciones Estados Unidos-Cuba? A ver, yo recuerdo, cuando he escuchado la noticia de estos encuentros, recuerdo una conferencia, un encuentro que tuvimos allá en nuestra oficina en la mesa con una alta funcionaria cubana que atiende los temas de estos temas, ¿no? Las relaciones Cuba-Estados Unidos. Y nosotros, bueno, siempre desalentados un poco por todo este retroceso que ha existido, le preguntábamos sobre ese futuro y nos decía que nunca, por mucho que retrocedan las relaciones, nunca se va a llegar a la situación anterior. Es decir, sí, la relación entre Cuba y Estados Unidos ha sido una relación en la que en algunos momentos ha habido intentos de acercamiento y después se ha retrocedido, pero nunca siempre ha habido un avance, un escalón más, ¿no? En esa relación siempre se ha subido un escalón más. Y yo creo que esta reunión de Díaz-Canel con congresistas de ambos partidos, eso es importante porque a veces existe el estigma de que el bloqueo es una cuestión de los republicanos y que los demócratas, bueno, que son defensores de las relaciones con Cuba, no, estamos hablando de un asunto que no es partidista en Estados Unidos. Responde a eso y no podemos divorciarlo de todo lo que ha sucedido anteriormente desde la llegada de Trump al poder. Como hemos recibido la visita de muchos congresistas, incluso acaba de estar ahora el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Exactamente, pero yo recuerdo también, por ejemplo, aquel congresista demócrata, que no recuerdo el nombre, que vino en medio de la situación más aguda quizás por el escándalo de los supuestos ataques sónicos estos, que trajo a su nieta, trajo a su esposa y dijo a los medios norteamericanos acreditados en La Habana: miren, yo amo a mi esposa, yo amo a mi nieta y los he traído aquí. Si yo supiera, tuviera la certeza de que en Cuba hubieran ataques sónicos como se dice, yo no los hubiera traído aquí. Bueno, hay que saber lo que estuvieron también otros congresistas, McGovern, claro, muchísimo, Flake, que muchísimo. acaba de y no es este año. Exactamente, y no es que de pronto se hayan vuelto simpatizantes de la Revolución Cubana. El problema es que el pragmatismo comienza a llegar a las relaciones Cuba-Estados Unidos, se impone y comienzan a ver que ni Cuba es un problema para la seguridad nacional de Estados Unidos, que todo es una industria también generadora de dinero con respecto al bloqueo de las relaciones con Estados Unidos y que las relaciones podrían ser mucho más beneficiosas que perjudiciales. Y sobre todo en este sector del sur de los Estados Unidos, esos agricultores, no por gusto, muchos congresistas de estos que han venido a Cuba, que se han reunido con Díaz-Canel, representan a esos sectores, o sea, los productores de alimentos que no tienen mercado para sus alimentos y que Cuba está a 90 millas y que Cuba podría proporcionar a esas industrias cientos de miles de empleos, algo que no parece preocuparle a Donald Trump. Y con respecto a la visita al encuentro con los grandes de la tecnología, yo creo que reafirma un principio que siempre ha tenido Cuba. Nosotros conversamos con cualquiera, siempre y cuando se respete nuestra soberanía. No hay miedo, porque tenemos un proyecto de país sólido, sabemos lo que queremos y sabemos hasta qué punto se pueden llegar con estas relaciones. En ese caso está clara la política de informatización del país. Exactamente, hay que hablar como quiera, no hay prejuicio.
no hay prejuicio, y son industrias fuertes, hay que también ser pragmáticos. O sea, esta situación con Donald Trump, esta política hacia Cuba no puede ser algo permanente. Ahora hay elecciones de medio término donde se esperan que los demócratas, según algunos expertos, bueno, puedan recuperar, aumentar por lo menos el número de escaños, y hay una base echada, no hay consenso con respecto a Cuba, con respecto también a Donald Trump, y esto es un reflejo, ¿no? Y hay muchísimos sectores, las agencias de viaje, los agricultores, los científicos, muchas personas en Estados Unidos, lo decía Díaz-Canel en su entrevista con Telesur, la política de Trump va en contra del deseo mayoritario de la sociedad norteamericana y también de los cubanos que residen en los Estados Unidos. Por eso son temas que estarán presentes a lo largo de esta visita del presidente cubano a Nueva York para participar en la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, que comenzará mañana precisamente allí en Nueva York, y donde habrá discursos del presidente cubano el 26 de septiembre, día simbólico, día histórico, porque fue el mismo día que Fidel dio su primer discurso en Naciones Unidas, aquel 1960. Mañana nosotros estaremos de nuevo acá, siguiendo esta importante visita de Díaz-Canel a Estados Unidos, a las Naciones Unidas, y tendremos, por supuesto, detalles, contactos y también apreciaciones sobre lo que allí ocurre. Gracias a mis colegas Elsa, también a Oliver y a Isa, que me han acompañado en esta mesa redonda, a Arlene, que ha tenido contacto con nosotros, y bueno, Sergio, que aunque llegó su material, mañana abriremos con ese material porque no nos da tiempo para ponerlo hoy. Así que nos vemos mañana en nueva mesa redonda. Buenas noches.